estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl, Actores y Noticias. La creación de una ley de fomento y protección de la artesanía es algo que el sector artesanal trabaja hace unos años. Con esto, el gremio busca un reconocimiento social del oficio, tener más espacios de comercialización y hacer frente a las imitaciones producidas en gran cantidad en el extranjero, así como también tener garantías por parte del Estado para que un oficio que promueve la cultura del país no caiga en abandono. Para tener más detalles, se encuentra en el estudio de Actores y Noticias Carlos Escobar, artesano en madera y sello de excelencia 2017, quien además oficia como presidente de la Mesa Metropolitana de Artesanía. Muy buenos días, Carlos. Gracias, buenos días. Bueno, y está también con nosotros el periodista Gonzalo Ibarra, quien va a llevar esta conversación. Gonzalo, ¿cómo están? buen día. Gusto en saludarlo. Bueno, para partir de esta conversación, ¿cierto? La Ley de Fomento y Protección de la Artesanía busca relevar y proteger este oficio. En ese contexto, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan hoy en día los artesanos? La principal dificultad es la dispersión que está repartida en todo el nivel del país, el gremio de los artesanos. En Santiago tenemos la suerte que está un poco más concentrado en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, pero en el resto del país muy disperso y con difícil accesibilidad a los centros comerciales. Ok, y en el trabajo, en el contexto del trabajo de esta ley, ¿en qué etapa se encuentran actualmente? En este momento se hizo un encuentro ya 2 o 3 encuentros con la Comisión del Senado, de la Cámara de Diputados, la Comisión de Cultura, a cargo de Amaro Labra, que es diputado. Hemos tenido varias reuniones de encuentro, tanto en Santiago, en región, y el camino tiene que hacerse un oficio desde la Cámara a la ministra de la Cultura, y ella a su vez entrega la información al presidente de la República con la idea de legislar sobre la materia. Y de ahí en adelante, un par de años, vienen las discusiones en la Cámara y el proceso podría tener buen resultado. Carlos, ¿cuáles son los principales lineamientos de esta ley que ustedes están impulsando o trabajando? Lo principal está en crear primero un marco normativo que pueda proteger, difundir, fomentar la acción de los artesanos. En el sentido de que al día de hoy hay una irregularidad de conceptos para poder definir la artesanía y el artesano. Y nos enfrentamos entonces a una mezcla, cuando hay alguna exposición, una mezcla de personajes. Se consideran también como artesanos los emprendedores, se consideran como artesanos los revendedores de artesanía, y eso hace una tremenda confusión. Algunos ya decididamente no trabajan con la cultura propia de la artesanía, y eso genera para la opinión pública y para el consumo de la artesanía propia un daño tremendo. ¿Y cuál es la característica del artesano? ¿Quién es artesano? Mira, la UNESCO se ha preocupado del tema y ha tratado de definir el concepto de artesanía y definir a la persona del artesano. En ese sentido, lo más importante es que el artesano es un creador. El artesano es una persona que hace en pequeña escala, en pequeña cantidad, una producción controlada. El artesano también aplica una técnica ancestral, conocida, transmitida por generaciones, y eso es lo valórico de la artesanía. De modo que, y además en la parte utilitaria que tiene el objeto de la artesanía que fabrica este cultor. Entonces eso es lo que define en líneas generales. El resto son frases o apellidos de la artesanía. Por ejemplo, se ha tratado de identificar la artesanía contemporánea, que es natural, o sea, hoy es contemporánea, pero en 20 años más a lo mejor llega a ser tradicional. Entonces, eso hace que se confunda un poco y se complique la aplicación de una ley. Por eso es necesario que se definan claramente cada uno de los conceptos. En ese contexto, ¿existe algún apoyo de las autoridades, de parte de las autoridades, para agilizar estos procesos, no?
La verdad que sí, este tema de la ley de artesanía se inició hace 20 años. Entonces yo ya no diría que hay un apoyo. En 20 años que demora en presentar un proyecto de ley, no se visualiza algún apoyo. En el camino y la gestión de los ministerios, por suerte ya tenemos un denominado Ministerio de la Cultura. Antes teníamos solamente un Consejo de las Artes, pero en todo caso ha habido un avance, no con la velocidad que necesitan ni la respuesta urgente que esperan los artesanos, pero sí ha habido un avance, pero no ha habido un compromiso de las actuales autoridades en tomar con seriedad este tema, que es una urgencia y una necesidad. ¿Existe unidad en el gremio con mira a lograr este objetivo de la ley de artesanía? Todos los artesanos están por una ley de artesanía porque tienen claramente de percepción de que los va a proteger, los va a identificar, les va a asegurar una serie de acciones, y además ponen la esperanza en esta ley porque es una ley que tiende a poder tener un lenguaje común entre los distintos actores que participan: Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, municipalidades, Departamento de Cultura de las municipalidades. Todos estos tienen que manejar un lenguaje común frente a la artesanía, y de esa manera vamos a poder avanzar. Según palabras de Alicia Cáceres, artesana orfebre y autora de varios libros, han ido desapareciendo las ferias que existían en el país y que permitían mostrar la artesanía a la gente, ¿cierto? ¿Cuál es su percepción sobre aquello? Es visible la desaparición de ferias. Cada vez más difícil obtener un espacio público, porque ya ahora cada espacio tiene un precio y las municipalidades controlan justamente la vía pública. Las ferias siempre se hicieron o en el parque forestal o en parques sectores. De esa manera, la disminución de la feria afectó fuertemente al gremio de los artesanos. Por otro lado, la no implementación de políticas claras ha hecho que también los artesanos se encuentren frenados en sus iniciativas. Estamos conversando con Carlos Escobar, artesano en madera, sello de excelencia 2017, sobre la creación de una ley de fomento y protección de la artesanía. Carlos, bueno, usted señalaba que a raíz de la cantidad de años, 20 años señalaba usted en particular, que se ha demorado esta tramitación, que se está discutiendo sobre el tema, no ve un apoyo real por parte de las autoridades. Sin embargo, se han creado durante los años algunas instancias, por ejemplo, el mismo sello de excelencia, que se entrega eso es anual, si no me equivoco, ¿no? Todos los años anual. Se entrega, sí. Y lo otro también son los tesoros humanos vivos. ¿Eso ayuda también en algo al oficio? Sí. A raíz de que Chile firmó también como parte integrante de los acuerdos de la UNESCO, se compromete entonces a crear estos premios nacionales de artesanía, los sellos, las distinciones a los artesanos que merecen el sello a la maestría, de manera que eso es un avance, es un reconocimiento. Sin embargo, si usted ve hoy en la planta del Ministerio de la Cultura, hay 2 personas a cargo de artesanía para la región metropolitana. Entonces, en la práctica, y el discurso político y la práctica no se condicen, están separados totalmente. En la práctica no puede ser que para la región metropolitana no haya recursos. Entonces, algo pasa, tiene que haber un equilibrio en esas partes. ¿Y eso cómo se podría solucionar? ¿Ustedes aportan soluciones también? Mira, desde nosotros desde estamos, la discusión? Yo te voy a decir, la mesa regional de artesanía, mesa metropolitana regional de artesanía, asimismo en otras regiones también existen estas mesas de trabajo. En el fondo somos artesanos que trabajamos gratis para el Ministerio de la Cultura, aportando todo nuestro trabajo. Hacemos las encuestas, nos ponemos en contacto con los artesanos, vamos a terrenos, calificamos, participamos, difundimos, etcétera, que es labor que debería hacer el Ministerio. De vuelta al Ministerio, tenemos un funcionario que nos acompaña en algunas reuniones, tenemos alguna información que baja al Ministerio públicamente, pero no se ve esa cercanía comparado con el aporte que nosotros hacemos. Y además, a veces, por caminos diferentes. Nosotros queremos una cosa y el Ministerio quiere otra, no coincidimos. Entonces es complicado.
para poder conseguir una entrevista con alguna autoridad ministerial, secretario ministerial, Ceremi o lo que fuera, demora porque hay que incluso llegar a usar la ley de lobby. ¿Y por qué cree usted que existe esta especie de desidia frente al rubro, frente al oficio de la artesanía? Mira, esto es una opinión personal. Yo creo que a lo mejor la cultura no es rentable. Socialmente no es rentable, no reporta mucho. Desde el punto de vista nuestro, sí reporta, porque el artesano, por ejemplo, representa casi un 3%, 3, y tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces, sumado al turismo, es una gran fuerza económica. Somos la tercera mejor aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, si se potenciara, sería mucho mejor. Pero a lo mejor, políticamente no es bueno potenciar este sector artesanal. Entonces, hay que potenciar otros sectores. Entonces ahí aparece un tema de políticas de gobierno que no están coincidiendo con los intereses actuales de los artesanos. O sea, volvemos a esa eterna discusión que ya no se hacen políticas de Estado, sino que se hacen políticas de gobierno, a muy corto plazo, a 3 años, fíjate que, 4 años, a lo más. Exacto, tienes toda la razón. Normalmente el Ministerio ha trabajado con un sistema que se llama, es un plan de 5 años, ¿no es cierto? Las políticas que están vigentes en este momento son del año 17 hasta el 22. En este periodo, del 17 al 22, no se cumplió más allá de un 10% de lo establecido por escrito en el documento de la política de gobierno. Con respecto a la artesanía, no se ha cumplido más allá de un 10%, un 15%. Al contrario, también se ha bajado la producción y el apoyo hacia la artesanía. Tú pides por favor al ministerio que financie un afiche o financie un pendón, no hay presupuesto, no tienen presupuesto, disminuyeron las plantas profesionales, entonces no hay quien te atienda. Entonces han optimizado el recurso humano debidamente. Entonces nos enfrentamos que eso que está escrito diciendo las cosas que se van a hacer durante un periodo de 5 años, ya deberíamos estar trabajando en los próximos 5 años planificando. Todavía no empieza. Entonces se hacen acciones que no son con resultados visibles inmediatos. Necesitamos hoy tenemos que llegar con comida para la casa. Entonces hay que hacer acciones inmediatas. ¿Y cómo proyectan ustedes el desarrollo de esta conversación? Mira, la difusión de nuestra situación es vital. O sea, tenemos que hacer un plan de visibilización del tema, poner el tema en carpeta, informar a toda la unión pública, participar, ser objetivo, ¿no es cierto? Y también ser crítico de algunas situaciones que nos afecten, con el debido respeto y la comunicación adecuada. Pero tiene que ser aplicado en una ley que nos proteja, porque la ley va a estar por sobre los gobiernos. Entonces necesitamos algo que perdure más allá de los 4 o 5 años que se tratan los cambios de gobierno. Bueno, estamos conversando con Carlos Escobar, artesano en madera, sello de excelencia 2017, sobre la creación de una ley de fomento y protección de la artesanía. Gonzalo. Tengo entendido que una vez al mes hacen foros, se reúnen los artesanos en distintos puntos de la región metropolitana. ¿Qué temas se abordan ahí y cuáles son los resultados de los mismos? El objetivo, en este caso, hay un foro nacional que va a reunir a todos los artesanos. Entonces, para poder llegar a ese foro nacional, hemos hecho foros provinciales, regionales provinciales, y estamos en ejecución. Con lo cual estamos recogiendo la información directamente de las bases de artesanos, recogiéndola para poder llegar a una conclusión objetiva. Tan parecida a la que se hizo en el año 2011, 2015, 2016, 2017, etcétera. Pero hoy es una acción emprendida por los artesanos, directamente con los artesanos, y recogiendo al máximo las opiniones y la experiencia vigentes y actuales al día de hoy. Las que están, ya por los 2 foros que se han realizado, las que están más visibles son la necesidad de comercialización. El artesano es muy bueno haciendo, pero cuando tiene que vender no tiene dónde, no tiene los mecanismos de venta, no hay un organismo que lo proteja, que le asigne un espacio para vender. Entonces tiene que vender en su casa, a la cual llega poca gente, no es un punto comercialmente visible.
Entonces, esa parte no está correcta. Es el mayor problema. Algunos artesanos acusan un tipo de persecución, algunos venden en la calle. ¿Es real esto? Sí, o sea, hay artesanos que rápidamente por ponerse en vía pública sin autorización municipal, son víctimas, ¿no es cierto?, de la represión policial normal, pero tratados como delincuentes prácticamente, porque pierden su mercadería, se la quitan, se pierde, se desaparece la mercadería. Entonces es complicada esa parte, para lo cual nosotros hemos dicho, pidamos un permiso entonces a la municipalidad. Y se va entonces a la municipalidad a pedir el permiso, y esto es lo increíble. Uno llega a la municipalidad, pide el permiso, y usted que va a ocupar el espacio en la plaza tal, eso es vía pública, entonces mandan al artesano a vía pública. Una vez que llega a la pública, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a hacer una feria precolombina. Eso es cultura, entonces nos matan a la cultura, al departamento de cultura. Y allá, como hablamos que lo vamos a hacer en tal barrio, no, tiene que verlo en la unidad vecinal, en la junta de vecinos. Y cuando llegamos a la junta de vecinos, no, pero es que usted no es de aquí de la comuna, usted es de otra parte. Entonces hemos dado la vuelta un mes entero tratando de conseguir algo, y ese es el tratamiento. Entonces nosotros decimos, mire, ¿por qué no hacemos un reglamento que nos acoja? Pongámonos de acuerdo, nos tienen empadronados, nos tienen registrados, ¿no es cierto? Y pedimos tal cosa y se hace. O hacemos un sistema periódico, pero inventemos algo para resolver este problema. Al final da la impresión que es tema de voluntad, es más que nada, ¿eh? Yo creo, porque los alcaldes, cada vez que uno conversa con ellos, muestran una disposición muy favorable. Entonces, a veces es un problema de lenguaje, que el funcionario no reconoce la diferencia entre artesano, revendedor de artesanía china, manualidades y otras. Entonces las pone todas en un solo saco, y eso es lo que dificulta la relación. Ahora, Gonzalo, ¿cómo, en ese sentido, cómo se educa a la gente para reconocer quién es artesano, quién es vendedor, quién es comerciante? Bueno, está el papel del ministerio, ¿no es cierto?, que tendría que hacer acciones de difusión, hacer exposiciones, hacer charlas, hacer motivaciones, y estamos los artesanos, que es lo que estamos sosteniendo en este momento la actividad. Estamos dispuestos a colaborar, ir a las universidades, enseñar, cooperar o trabajar con los estudiantes en difundir este concepto de artesanía, de cultura, de patrimonio, que es todo un conjunto. En este momento lo más visible de la artesanía es comerciar, hacer, vender y nada más. Entonces, no, detrás de la artesanía hay mucho más, hay patrimonio involucrado. Carlos, sacándolo de la conversación más legislativa o más política, como queramos llamarla, ¿cómo está el estado de salud de la artesanía en términos de que existen nuevas generaciones que están interesados en seguir con este oficio? ¿Se va traspasando aún de generación en generación el oficio de la artesanía? Mira, hay un caso que es muy emblemático, que son los artesanos canteros del sector de las canteras de Colina. Es un pequeño villorrio de artesanos. Hay más de 300 artesanos en ese lugar. En Chile, el total de artesanos registrados hace un año en la actividad de los canteros eran 700, de los cuales 350 están en Colina, en las canteras. Entonces, eso representa un punto especial. Ellos tienen todo un esquema de funcionamiento, mira, de la Edad Media, diría yo. ¿En qué sentido? Primero, llegaron ahí, se consolidaron en ese lugar. Antes estaban en el Cerro San Cristóbal, los faldeos. Cuando terminó esa cantera, se vinieron a Colina, y ahí entonces tuvieron que venirse con familia, porque ir a Santiago y volver a trabajar a Colina significaba un gasto enorme. Menos rentable, claro. Entonces decidieron venirse con familia, y entonces se empezó a generar esta creación de este villorrio, con mujeres, con hijos, con todo, y trabajo ahí mismo, en el mismo lugar. Eso potenció la actividad de la cantería, y al día de hoy, como te digo, son 350 artesanos que están ahí. ¿Qué tienen? Tienen primero una relación familiar única, una solidez de unidad, ¿no es cierto?, muy buena, una solidaridad increíble entre ellos, todos se conocen. Y la transmisión de la información cultural, las técnicas, los secretos, la habilidad para poder afilar la herramienta, el cortar la piedra, todo eso está transmitido ahí, en vivo y en directo, día a día, con los niños, con los jóvenes que están. El caso, por ejemplo, viene cuando
cuando un joven de una familia, 5 hijos, ¿no es cierto?, el número 4 se va a estudiar afuera, vuelve, entonces, si no tiene trabajo, va a trabajar en la piedra, porque eso es seguro y hay trabajo para la piedra. Pero después, cuando quiera casarse, ¿de dónde va a sacar una señorita para casarse? Entonces, tiene señorita ahí al frente, al lado, en el pasaje del frente, son amigos desde la infancia, y entonces terminan casándose los hijos con las hijas, y se forma esta situación familiar. Podemos decir que habrá unas 10 familias, ¿no es cierto?, y todas relacionadas entre sí a raíz de esto. Eso creó un núcleo humano muy firme, muy sólido, muy solidario. Por ejemplo, ellos, como trabajan en forma independiente, no tienen una salud especial. Entonces han formado una especie de cooperativa, una especie de mutual propia, y cada camión que sale cargado, ¿no es cierto?, deposita un valor y va a un depósito para protección de accidentes y cosas por el estilo. Entonces, de esa manera, ellos han resuelto esta situación. Ojalá el resto de los artesanos del país pudieran tener ese ejemplo. Pero es muy bueno y es algo que hay que destacarlo. Existe la necesidad de la creación de alguna institución, de algún organismo que enseñe y transmite la artesanía, porque me pareciera que no lo hay. Importante es el aporte, por ejemplo, de la Universidad Católica, que todos los años, en el mes de noviembre, hace la exposición tradicional de la Universidad Católica en el Parque Bustamante. Así ha sido ya por más de 30 años o más, 35 años o más, en el Parque Bustamante. Anteriormente lo hacían también en el Parque Providencia. Entonces, ese aporte que hace la Universidad a la artesanía es muy importante, pero tiene que estar presente todo el aspecto de artesanía tradicional, toda la cultura y también la artesanía actual, la contemporánea, incorporarla dentro de los planes. Entonces, si no lo hace la Católica, que otra universidad se preocupe de difundir esto, y además trabajar el área de artesanía casi en el currículum normal de una malla cualquiera, porque por Dios que hay actividad. O sea, el hecho de ser artesano, el artesano el día de hoy tiene que estar preparado, saber un poco de redes sociales, saber manejar instrumentos tecnológicos de todo tipo, programa Excel, programa Word y otros. Entonces se necesita un trabajo y un apoyo con cualquier universidad. Nosotros acá en la mesa regional trabajamos con Instituto, ¿se puede decir el nombre del instituto? Sí, por supuesto, no hay problema. Bien, con Instituto Los Leones, que nos acogió en un programa que ellos tienen que se llama el PIAL, que es de interacción laboral en la vida real. Entonces hacemos cosas concretas. Señor, necesitamos tarjeta de visita para los artesanos, aquí están y la hacen. Necesitamos un pendón, necesitamos una sala de reuniones, necesitamos esto, y tenemos ese intercambio. Es la única que tenemos. Ojalá pudieran hacer más universidades que hiciéramos ese intercambio. Nosotros podemos aportarlo, podemos enseñar nosotros patrimonio. ¿Quieren aprender de patrimonio? Conseguimos 4 o 5 artesanos que hablen de patrimonio. ¿Quieren hablar de arte precolombino? Hay varios artesanos especializados en arte precolombino. Quiere hablar de turismo, la incidencia de la artesanía en el turismo. Le sacamos 4 o 5 exponentes que puedan hacer un seminario de capacitación. Entonces se cruzan los caminos y están disponibles. Usted mencionó que existe la artesanía tradicional y la artesanía actual. ¿En qué se diferencia? Generalmente la artesanía tradicional tenía un carácter ritual, tenía un carácter muy utilitario, digamos, por ejemplo, tenemos el caso de la precolombina, ¿no es cierto? Y después hay otra joyería mapuche, etcétera. Tiene toda una simbología, o sea, el collar mapuche representa algo, el trapelacucha y todos los nombres específicos tienen un significado. De modo que esa es la artesanía tradicional, aquella que se hizo respetando una técnica ancestral, transmitida por generaciones, ¿no es cierto? Mojando el mimbre, doblando el mimbre, tiñendo el mimbre, armando el canasto, cruzando las redes, haciendo la base. Eso es artesanía tradicional. Donde aparece el concepto de artesanía más contemporánea, es haciendo esta artesanía tradicional, pero con algunas innovaciones, o aplicando materias primas diferentes a estas tradicionales. Entonces, ahí aparece ya el concepto de artesanía contemporánea. En el marco de la artesanía contemporánea, Chile ha tenido galardones muy importantes. Está un evento que usted lo puede ver en internet, se llama la muestra de artesanía Revelaciones 2015 en París, en el Gran Palacio de París.
asistieron a esa muestra 27 artesanos chilenos. Entre los 27 artesanos chilenos había connotados de artesanos, conocidos y artistas también había, y había también artesanos, voy a decir, que estaban tirando trapito en la calle. Ya. Varios de ellos concurrieron a esta muestra, seleccionados por el curador que vino a Chile, seleccionó incluso a estos que estaban en un trapito en la calle y fueron a París. Sorprendieron al mundo entero en París, lo sorprendieron, o sea, se llevaron todos los premios que había, se los tomó Chile. Dio la vuelta al mundo la noticia. El diario de París, en todos lados, no sé, mencionaba esta verdadera hazaña que habían hecho los artesanos chilenos. Mostraron un nivel de artesanía de máxima calidad, de máxima categoría y muy novedosa. Entonces, si somos capaces con la artesanía tradicional conseguir cosas, con la artesanía contemporánea también podemos conseguir muchos méritos. A propósito de lo que usted dice que tuvo un impacto mediático a nivel mundial, ¿a qué se le dio esa importancia también a nivel de medios de comunicación? Publicitariamente se hizo 2 o 3 menciones, pero si uno busca el registro en internet, cómo trató la prensa esa noticia, pasó piola. Me lo imaginaba. Pasó piola. Me lo imaginaba. Volviendo al tema de la ley de artesanía, ¿cómo se puede conocer más sobre esta ley y las cosas que están haciendo en internet, en algún grupo? ¿Cómo se entera la gente sobre eso? Bueno, nosotros hacemos reuniones todos los días, el primer miércoles de cada mes en la mesa regional, en la calle Phillips, en los locales de Conupia, porque no tenemos local propio, entonces nos facilita Conupia una sala. Entonces ahí se debate, se discute, se actualizan informaciones. Se entrega también a los artesanos distintas oportunidades de feria y comercialización de sus productos. Se trabaja también en diferentes comisiones para poder abordar distintos temas. Pero en lo principal, ya los temas de la ley están planteados, son básicos. Están en distintas ofertas y cartas que se han mandado al Ministerio. Ahora, el por qué, le voy a agregar a su pregunta, ¿por qué? Y voy a hacer una comparación sencilla. Por ejemplo, cuando no había ley de tránsito, uno andaba por la calle, por la vereda a la hora que quiera, doblaba para el lado que quería, contra el tránsito, no había ley. Entonces se juntaron todos los inteligentes y dijeron, hagamos una ley. Y esto se ordenó. Y gracias a eso uno puede parar en una esquina con tranquilidad porque le da la pasada al otro vehículo o espera la luz verde y continúa. Entonces hay una ordenación. Lo que nosotros queremos con la ley es esa ordenación que nos permita transitar seguro, que vamos a llegar a un punto por el camino correcto, sin interferencia y con respeto. Entonces, que estamos protegidos, si transitamos por esta calle de la artesanía, vamos a estar protegidos, ¿no es cierto?, y defendidos y difundidos en lo que hacemos. Eso es lo que nosotros queremos, que sea esa ley una verdadera ley de tránsito para la artesanía. Carlos, no puedo dejar de preguntarle, usted algo mencionó antes que empezáramos esta conversación al aire, por el Museo de Cera. ¿Qué impacto ha tenido para el pueblito Los Dominicos? También es una opinión personal. El Museo de Cera, que fue una iniciativa de la Municipalidad de Las Condes, escogió un galpón colonial que había al interior del pueblo de artesanos. Un galpón de más o menos 400 metros cuadrados. Nosotros habíamos solicitado ese galpón a la municipalidad para hacer la escuela de artesanos, vale decir, transmitir a nuevas generaciones, ¿no es cierto?, los oficios y las actividades artesanales a través de un sistema ordenado de educación. No fue aceptada esa proposición y se realizó entonces el Museo de Cera. En principio nosotros pensábamos que no hay problema con el Museo de Cera, pero la práctica, cuando la prensa se tomó conocimiento de que había un museo de cera, las imágenes se empezaron a divulgar, se vieron los personajes, empezó a producirse una imagen, una publicidad muy negativa para el pueblo de artesanos. Ya no solo para el mismo museo, sino que afectó al pueblo de artesanos. La risa y la mofa que hacían sobre los personajes también nos afectó a nosotros. Entonces, nosotros en algún momento hicimos algunas objeciones con respecto a la edificación que se estaba haciendo, las obras y la intervención al monumento histórico de este galpón,
se fueron corregidas, pero en la parte interna nosotros no podemos opinar, o sea, eso es propio de la materia interna del museo. Pero en la práctica, esa publicidad negativa que recibió en la prensa significó que al día de hoy el 50% de los locales del pueblito están endeudados. Pasaron un invierno muy malo, con una publicidad muy negativa, y llevó a un 50% de mora en los arriendos. Nosotros decimos a causa incrementado por esta razón. ¿Y qué opinión le merece el trato que las mismas autoridades le dieron, tanto del museo como de la municipalidad, a Rómulo Aramburu, el escultor de las figuras de cera? Mira, es un tema que no manejo mucho yo, pero sí he podido entender que él fue un escultor que no llegó a puerto final con todo lo que él propuso, y aparentemente hubo muchas modificaciones que arrancaron a su control y se desvirtuaron, porque parece extraño, ¿no es cierto?, que la imagen de un tenista, que lo más importante que tiene es el revés o la forma de tomar la paleta o la raqueta o su actitud corporal, no esté expresada en una figura de cera. Es una figura estática, quieta y con la mirada perdida en el horizonte. Entonces, que no lo expresa muy bien. Entonces, a lo mejor este artista tenía otra figura y no fue colocada, ¿ves? Entonces, no sabemos ese detalle. Está en un espacio negro que no lo conocemos. Carlos Escobar, artesano en madera y sello Excelencia 2017, muchas gracias por estar acá en Actores y Noticias en Radio Universidad Central. Gracias a ustedes, porque en realidad cualquier participación que hacemos es difundida por los artesanos. Esto se está también grabando para los artesanos y se difunde a través de un WhatsApp que tenemos, a través de todos los artesanos. Gonzalo, pues, muchas gracias. Muchas gracias. A ti también, muy, muy amable el joven periodista. Jóvenes promesas. Sí. Bueno, nos vamos a la música y volvemos en un momento al Actores y Noticias.